A lo largo de la historia de nuestro país ha habido numerosas batallas que han marcado decisivamente nuestra historia, por así decirlo. Batallas de estas épicas en las que se han conseguido unas victorias impresionantes, a veces incluso en contra de lo previsible y que han quedado para los libros de historia. Y una de esas batallas impresionantes sin duda es la batalla de Pavía, que este año precisamente cumple su 500 aniversario. Así que, puestos a hacer un programa sobre la batalla de Pavía y su importancia para la historia de nuestro país, hoy he tenido el placer y el honor de contar en este podcast con un experto en el tema para que nos hable sobre esta batalla. Él es Alex Claramón, doctor en Medios, Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona y director de la revista Despertaferro Historia Moderna. ¿Qué tal estás, Alex? Hola, muy buenas. Pues muy bien, muy contento de estar aquí una vez más y listo y dispuesto para entrar en liza con los ejércitos del emperador Carlos V. Así es. Y de hecho creo que no podría haber elegido a una mejor persona, ¿no? Para hacer este programa, porque tú eres el coordinador, ¿no? Y uno de los autores de un nuevo libro que ha publicado Despertaferro precisamente sobre este tema, sobre la batalla de Pavía. Sí, eso es. Pavía 1525, el gran triunfo de la infantería española, una obra coral con autores españoles e internacionales que bueno, he tenido el gran privilegio de coordinar. Ha salido a la venta recientemente, a finales de enero, y bueno, aquí estamos con la promoción y recogiendo un poco el fruto de 2 años de esfuerzos, de trabajo, de investigaciones sobre un tema realmente apasionante. Mm. En ese sentido, me recuerda un poco a otra obra colectiva que publicaron hace tiempo, como es la de la batalla de Lepanto, que también Sí, era sí, sí, una sí. obra así colectiva. Exactamente, ese es el mismo concepto de obra. O sea, coger autores de diferentes países, con diferentes trayectorias académicas, perspectivas historiográficas, y juntar todas sus contribuciones en un libro que lo que busca es a profundizar en la batalla, en su época, aspectos militares, por supuesto, pero políticos, sociales, religiosos, económicos, culturales, y ofrecer esa visión holística, por decirlo de alguna forma, que nos permita comprender la batalla en su contexto. Mm. Y precisamente el contexto es la primera pregunta que te quería hacer, sobre todo para todas aquellas personas que no les suene la batalla de Pavía y no saben de qué les estamos hablando. Bueno, estamos en 1525, estamos dentro del marco del periodo histórico que se conoce como las Guerras de Italia, una serie de conflictos intermitentes que durante 60 años aproximadamente, desde 1494 hasta 1559, enfrentan a Francia con la monarquía hispánica, primero con los reyes católicos, después con la Casa de Austria, por la hegemonía en la península italiana y a la postre por la hegemonía europea. Entonces, dentro de esa serie de contiendas, la más importante, quizá la más decisiva, aunque está paradójicamente ubicada en el medio, fue la guerra de 1521 a 1526 o 1525, con la continuación posterior desde 1526-27 hasta la coronación de Carlos V en Bolonia en 1530. Y digo que es la más decisiva porque realmente es el momento en el que se está dirimiendo entre los dos personajes clave de la primera mitad del siglo XVI en Europa Occidental, que son Carlos V por un lado y Francisco I de Francia por el otro. eh, ¿Cuál es el monarca más poderoso y qué corona es la que lleva la batuta o la voz cantante en Europa? Entonces, como sabemos, Carlos V es coronado sacro emperador. Eso genera un descontento, una frustración en Francisco I, y este en 1521, como respuesta a esa coronación, desencadena un conflicto que tuvo varios frentes. Estuvo por un lado la invasión de Navarra, estuvo también una serie de ataques a los Países Bajos, en todo lo que es la frontera de la actual región de Renania, la zona de Luxemburgo y demás, pero cuyo
frente principal y más importante fue el norte de Italia. Entonces, em, por decirlo llanamente, es una guerra que se decidía en Lombardía y concretamente en la zona que en esa época constituía el Ducado de Milán. Pavía está en el Ducado de Milán, era una de las ciudades más importantes, no solamente en términos políticos, sino también estratégicos. De ahí que todas las fuerzas en 1525 acabasen confluyendo en ese punto específico. Mm. Y ahora quería preguntarte por los antecedentes, ¿no? Que tú has mencionado, esas campañas de Francia, de la Francia de Francisco I, en 1521, 1522 y 1523. Sí, pues fíjate que es curioso porque tanto en el frente navarro como en el de los Países Bajos y en el de Alemania, los franceses son los que llevan la voz cantante, son los que inician las invasiones. Sin embargo, en Italia es diferente, porque en 1521, cuando comienza la guerra, Francia está ocupando desde 1515 el Ducado de Milán, ¿no? Digamos que Francisco I en ese momento es duque de Milán. Bueno, el Tratado de Noyon de 1516, que es el que puso fin a la anterior guerra de Italia, había dejado Nápoles controlado, bajo el control de la monarquía hispánica, en ese momento todavía con Fernando el Católico, y Milán había quedado para Francisco I. Sin embargo, cuando comienza esa contienda, en Italia se forma rápidamente una Liga Santa, cuyo objetivo es expulsar a los franceses de Milán y restituir el ducado a la Casa de Sforza. Los Sforza que desde mediados del siglo XV habían controlado el ducado hasta que habían sido expulsados en 1495 por el rey Carlos VIII de Francia y que habían ido tratando de recuperar el ducado en diferentes ocasiones con fortuna, en el mejor de los casos, desigual. Entonces el Papa León X, Papa Medici Florentino, y por lo tanto perteneciente a una familia con intereses políticos y dinásticos claros en la zona, gestionó toda esa liga que incluía, por supuesto, a la monarquía hispánica y al Sacro Imperio, pero también a Venecia, y se sumó incluso Enrique VIII de Inglaterra, que en ese momento seguía siendo católico y planeaba, dentro de sus aspiraciones, desembarcar en Francia y recuperar la corona francesa dentro de lo que podríamos llamar los coletazos finales de la Guerra de los Cien Años. Entonces, contra toda esta serie de fuerzas, los franceses se vieron forzados a la defensiva y de hecho rápidamente en 1521 fueron expulsados del ducado. Es cierto que el ataque inicial de los imperiales sobre Parma fue un fracaso, pero rápidamente a través de una serie de maniobras hacia la zona oriental del ducado, la zona del río Ada, donde se libró una batalla importante cerca de la localidad de Vaprio d'Ada. Ahí los imperiales infligieron una derrota importante a los franceses y después de eso pudieron tomar Milán prácticamente sin oposición, ¿no? Entonces, fundamentalmente, en los años siguientes, 1522, 1523 y 1524, lo que hubo fue una sucesión de campañas francesas muy desafortunadas para tratar de recuperar Milán. La de 1522 es la más conocida sin duda porque el episodio culminante fue la batalla de Bicocca. Como sabemos, Bicocca ha pasado a la posteridad en buena medida por la expresión de ser una bicoca, ¿no? Algo que se gana con gran facilidad a un precio irrisorio, pero es que realmente esa batalla llegó al final de una campaña en la que las tropas francesas del vizconde de Lautrec, eh, antepasado, inciso, del pintor Toulouse-Lautrec, eh, básicamente esas tropas primero trataron de tomar Pavía sin éxito. De hecho, en 1522 hubo un primer asedio de Pavía que dejó la zona circundante en un estado bastante desastroso. Pero tras ese fracaso y tras una serie de maniobras
que iban desgastando al ejército francés mientras los imperiales se iban reforzando. Eh, Hay que pensar que las tropas imperiales fundamentalmente eran las coronelías de infantería española procedentes de Nápoles, mientras que los lansquenetes alemanes eran tropas estacionales, se reclutaban para una campaña específica, pero al término de la misma volvían a sus hogares. Por eso, en 1522, las tropas de lansquenetes que habían estado en 1521 se habían desmovilizado y hubo que esperar a que de nuevo se hiciesen las correspondientes levas y se movilizasen las tropas y demás y demás. Entonces, en Bicocca, básicamente, el ejército imperial en ese momento dirigido por Próspero Colonna, eh, un patricio de una de las familias más importantes de Roma, conocida por su militancia imperial, una antigua familia del bando gibelino, digamos, llevó a los franceses a una posición en la que los mercenarios suizos, que eran el núcleo fundamental de la infantería del ejército francés, obligaron a Lautrec a combatir, porque de lo contrario amenazaban con volver a sus hogares y por lo tanto mm, eso significaba que toda la concentración de fuerzas, todo el esfuerzo económico realizado para poner en pie ese ejército iba a desaprovecharse sin ningún fruto. Entonces en Bicocca se produjo un asalto frontal de la infantería suiza a un campamento fortificado de tropas españolas, alemanas e italianas al servicio de Carlos V, que culminó pues de la forma más desastrosa posible para los suizos. Se calcula que en pocos minutos, en relativamente pocos minutos para lo que es la época, cayeron 4.000 suizos, incluidos 22 capitanes, sin que prácticamente los imperiales tuviesen pérdidas. Obviamente eso fue la puntilla de esa campaña y el ejército se disolvió como un azucarillo, las tropas volvieron a Francia en unas condiciones pésimas y esto obligó a Francisco I a plantear un cambio de estrategia. Lo que hizo fue sustituir a Lautrec al que en ese momento, y de hecho hasta Pavía sería su favorito, Guillaume Gouffier de Bonnivet, almirante de Francia, que era un personaje muy de la cuerda de Francisco I, muy juerguista, mujeriego, eh, pretencioso, podríamos decir. Y este personaje lo que hizo fue entrar otra vez en Lombardía en la segunda mitad de 1523, de nuevo con un ejército numeroso, pero es que en esa ocasión los imperiales, en esta ocasión dirigidos no ya por Próspero Colonna, que falleció a principios de ese año, sino por una serie de personajes que nos encontraremos también en Pavía, el marqués de Pescara, el general Frundsberg, que era el comandante de los Lansquenetes, el marqués del Basto, que era el comandante de la infantería española. Eh, lo que hicieron todos estos capitanes fue seguir una estrategia de tierra quemada, concentrar las tropas sobre todo en Milán y en las principales plazas fuertes y desde esos puntos dedicarse a hostigar las líneas francesas de aprovisionamiento. Y lo que consiguieron fue que a principios de 1524 el ejército francés, sin haber llegado a entablar un combate decisivo, estuviese tan desgastado que Bonnivet tuvo que ordenar la retirada. Entonces se produjo el episodio conocido como la famosa retirada de Abbiategrasso, que es conocida sobre todo porque en el transcurso de la misma, eh, en la batalla del río Sesia o de Romagnano, que básicamente más que una batalla fue una serie de escaramuzas en las que las tropas de vanguardia españolas atacaron la retaguardia francesa. En ese episodio murió de un escopetazo el famoso caballero Bayard, el caballero perfecto, personaje que venía a ser el epítome de la nobleza caballeresca de acuerdo con la antigua tradición y las convenciones eh, medievales, todavía del siglo XV, ¿no? De esos personajes corteses y galanes que combatían a espada en mano en defensa de los débiles, con una vida consagrada al servicio de la corona, y que sin embargo murió pues, de la forma más deslucida posible, merced a un arma
considerada diabólica, como lo fue la ballesta en su momento, disparada además por un villano, por una persona de baja extracción social, y de hecho los propios comandantes imperiales tuvieron que consolar al pobre Bayard moribundo para decirle que, bueno, que era una buena muerte, que había caído en servicio de su rey y que no debía preocuparse. De hecho, la campaña francesa de 1524 fue tan desastrosa que en ese momento los, eh, los propios jefes de la Liga Santa, eh, sobre todo Carlos V y Enrique VIII, pensaron en hacer una invasión de Francia por distintos puntos. Un ejército entraría por los Países Bajos y por la zona de Normandía. Esas tropas serían movilizadas fundamentalmente por Enrique VIII y también por Carlos V, pero lo que nos ocupa y lo que nos interesa, que es lo que acabó produciéndose, fue la invasión de Provenza. Y es que en la segunda mitad de 1524, una vez el ducado de Milán había quedado limpio de tropas francesas, de acuerdo con las instrucciones de Carlos V, el ejército de Lombardía penetró en la región de Provenza. Y hay que decir que en ese momento el jefe virtual, digamos, del ejército era un personaje que nos vamos a encontrar también en Pavía, que era el duque Carlos III de Borbón, ¿no? Antiguo condestable de Francia. Este personaje en 1523 se había rebelado contra Francisco I por un tema puramente material, y es que Francisco pretendía enajenarle una serie de tierras, una serie de territorios, digamos, de, de ducados, marquesados, etcétera, que le habían llegado a través de su esposa. Y eso generó pues, un sentido de agravio en el condestable que lo llevó a cambiar de partido y a pasarse al bando imperial. Entonces la invasión de Provenza lo que buscaba, con un ejército relativamente reducido, porque estamos hablando de poco más de 20.000 hombres, sin artillería de asedio, solamente llevaban artillería de campaña. Lo que se buscaba con esto era generar una revolta eh, contra la dinastía Valois en el sur de Francia. De hecho, bueno, había una estimación absolutamente desproporcionada en la corte imperial sobre la influencia real que tenía el condestable y sobre los apoyos que podía movilizar. Pero bueno, se pensaba incluso con juntar la invasión de Provenza con otra que llegaría dirigida por el propio Carlos a través del Languedoc, para luego marchar sobre París, mientras los ingleses lo hacían desde el norte. Bueno, digamos que era un poco una estimación desproporcionada. Lo que pasó realmente es que es cierto que en un primer momento el ejército no encontró prácticamente oposición, avanzó hasta la capital de Provenza, Esch, Aix-en-Provence, que diríamos hoy, para no confundirlo con Aquisgrán, uh, pero las fuerzas francesas, incluida la armada de Andrea Doria, el famoso general de mar de Carlos V, en ese momento estaba al servicio de Francia. De hecho, todavía faltaban 3 años para que cambiase de bando. Todas esas fuerzas, digo, se concentraron en Marsella, y Marsella estaba muy fortificada, y después de unas 2 semanas de tratar de expugnar la ciudad, los imperiales se dieron cuenta no solamente de que estaban sufriendo un desgaste considerable, estamos hablando ya del mes de septiembre de 1524, sino que además llegaban informes preocupantes sobre una gran movilización francesa. Y es que efectivamente Francisco I, en cuanto supo de la entrada de los imperiales en la Provenza, empezó a reforzar lo que quedaba del ejército del almirante Bonivet con toda una serie de reclutas. Reclutó los famosos mercenarios de la Banda Negra, de Lansquenetes, que era una unidad que había estado al servicio del duque de Sajonia. Los reclutó en la zona de Weldres,
Los duques de Weldres también habían empleado mercenarios alemanes en sus guerras contra Carlos V y no tuvieron gran inconveniente en permitir que pasasen a la zona del Mosela y del Mosa, pero también movilizó a toda la nobleza del reino a través de las llamadas bands d'ordonnance, las bandas de ordenanza, digamos, eran la caballería nobiliaria feudal, eran los señores con sus feudatarios, los grandes títulos, todos ellos con sus caballeros, con sus sirvientes y con el personal auxiliar. Luego también pidió a su embajador en la Confederación Suiza que reclutase miles y miles de mercenarios suizos en los llamados cantones altos, los cantones de habla francesa sobre todo, y luego también reclutó miles de aventureros. Bueno, es un tipo de infantería que se llamaba Farantopins o Fagansaches. Lo de Frank ya nos indica que eran soldados libres, era gente que se alistaba con la esperanza del botín y de ascenso social más que por una paga. Entonces, con esos 30.000 hombres en conjunto, quizá un poco más de 30.000 en ese momento, y con un tren de artillería espectacular, de más de 50 cañones, entre cañones de batería o de asedio y cañones de campaña, Francisco I bajó hacia la Provenza y se dedicó a perseguir y a ir hostigando a los imperiales. Sobre todo su objetivo era no ya liberar Marsella, que solo podía dar por hecho, sino aprovechar la circunstancia para recuperar el ducado de Milán. Hay que tener en cuenta que la anterior ocasión en la que Francisco I había hecho el voyage a l'Italie, esa bajada, ¿no? Había sido en 1515 y había tenido un éxito absoluto. En la batalla de Marignano había destruido por completo al ejército de la Confederación Suiza, y es que, de hecho, después de eso, la Confederación Suiza ya no tuvo un papel activo como fuerza política fuera de sus fronteras. Y lo que esperaba era repetir ese éxito. ¿Qué es lo que pasó? Que los imperiales, como iban mucho más ligeros, de hecho, los cañones los desmontaron, los llevaron en mulas y luego los embarcaron en la costa y los llevaron por mar. eh, los imperiales consiguieron llegar muchísimo antes al ducado de Milán. Es decir, cuando Francisco I estaba llegando a Turín, el ejército del emperador estaba ya llegando a Pavía. Pavía, curiosamente, fue la primera ciudad importante del ducado de Milán a la que llegó el ejército después de la retirada de Marsella. A lo largo de esta intervención has dado diversas pistas, ¿no? Sobre lo que te quería preguntar ahora, que es precisamente quisiéramos como un resumen, un esquema de los dos bandos en esta batalla de Pavía. Me refiero a nivel de número, ¿no? De equipamiento, de composición, de líderes, ¿no? De ambos bandos, como si fueran piezas de un tablero de ajedrez para que se haga la gente la idea en la Sí, cabeza. sí, sí. Pues mira, en cuanto a efectivos, en el momento de la batalla, es decir, en febrero, el 24 de febrero de 1525, eran bastante parecidos. Estamos hablando de unos entre 22.000 y 25.000 efectivos por cada bando, más o menos. Esto siempre es complicado, la verdad, porque eh, en el caso francés sí se conservan unas listas de tropas de poco antes de la batalla, que nos dan aproximadamente esas cifras, pero en el caso hispano-imperial, por desgracia, la última lista completa que tenemos es de un año antes, prácticamente, así que por desgracia no nos sirve. Pero sumando los contingentes que aparecen en las diferentes crónicas, las cifras que nos salen son esas. No menos de 20.000 ni más de 25.000. Luego, en cuanto a los tipos de tropas, había efectivos que eran parecidos. Hemos hablado de las bandas d'ordonnance del ejército francés, eh, los gendarmes, por así decirlo. En el caso imperial también había compañías de hombres de armas,
Este tipo de tropas fundamentalmente eran la élite del ejército, eran la caballería pesada, una fuerza de choque poco numerosa pero muy selecta, compuesta por guerreros experimentados, con armaduras de gran calidad, con caballos de gran calidad también, eh, con una moral, con un esprit de corps y con una vocación de servicio al rey muy intensas. Luego también había otros tipos de caballería, como podían ser eh, la caballería ligera, eh, que comprendería tropas equipadas con lanza, pero con armaduras de menor calidad y con caballos más pequeños. Los estradiotes, que eran tropas de origen albanés, que también luchaban con poca armadura y que se dedicaban sobre todo a labores de hostigamiento y flanqueo. Eh, Luego, las propias compañías de hombres de armas tenían tropas más ligeras, que podían ser los continuos en el caso de las lanzas españolas, por ejemplo, o los archers en el caso de las francesas, que básicamente eran tropas que combatían dentro de las formaciones de caballeros, pero que estaban equipadas de forma un poco más precaria y con caballos no tan buenos. Y luego, en cuanto a la infantería, en el caso hispano-imperial, tenemos por supuesto la infantería española, que en ese momento se organizaban coronelías. Las coronelías son el antecedente directo del tercio en sentido orgánico. Es decir, era una unidad formada por una serie de compañías, con una serie de capitanes y con un coronel, luego con un maestre de campo al frente. Lo fundamental de la infantería española es que en ese momento, por su veteranía y por su esprit de corps, era la mejor del momento. Sobre todo por lo dicho, porque todas las demás tropas, ya fuesen francesas, suizas, alemanas o italianas, excepto algunas compañías de condotieros, eran tropas estacionales, es decir, no eran soldados profesionales. Eran hombres que durante unos meses se enrolaban para una campaña específica y que al término de la misma les pagaban, los licenciaban y se volvían a sus hogares a dedicarse a la cosecha, actividades artesanales o a la ocupación que tuviesen. Claro, en el caso de los españoles estamos hablando de gente que llevaba junta en Italia 5, 10, 15 años. O sea, en Pavía había compañías de la época del Gran Capitán, ¿no? Es decir, de 20 años antes. Y por lo tanto, eh, era una comunidad con una idiosincrasia muy concreta, con unos lazos muy estrechos entre los hombres. eh, y eso explica que más allá de los aspectos tácticos, de los que también podemos hablar, esa infantería fuese cualitativamente superior a cualquier otra. Luego están los Lanzknechts, por supuesto, los Lanzknechts que básicamente eran la versión alemana de los piqueros suizos. Era una tropa que combatía y se organizaba de forma prácticamente igual. Se podía reclutar Lanzknechts al igual que suizos en cantidades industriales, miles y miles de hombres. Las zonas de las que procedían, que era Austria, Suabia, Turingia, eran zonas muy pobladas, con mucha gente, con mucha mano de obra y por lo tanto los diferentes capitanes de Lanzknechts, a través de sus vínculos personales, es decir, familiares, profesionales, de amistad, etcétera, podían movilizar gente rápidamente en grandes cantidades. Y otro tanto los suizos. Y luego estaban eh, los que ya hemos comentado antes, los Frantopins, pues de las fuentes españolas, los Frantopines, que era una infantería francesa, es decir, nativos franceses, sobre todo de Provenza, de Gascuña, de Picardía, de Normandía, que eran tropas, bueno, que servían básicamente como aventureros. Era un poco gente que servía para dar asaltos a las plazas fuertes, eh, para la protección del bagaje, pero que en la batalla, pues, bueno, eran un poco fuerzas de segunda fila. Y luego hay que hablar de la artillería, por supuesto.
Y la artillería es un aspecto en el que los franceses, ya desde la época de Carlos VIII, estaban muy duchos, digamos. El ejército francés destacaba por su artillería de campaña y de asedio, con un tren de unas 50 piezas en la campaña de Pavía, eh, en su mayoría cañones de bronce, tirados por caballos en lugar de por bueyes, como era típico en Italia, y por lo tanto hablamos de un ejército con una capacidad para expugnar plazas que en ese momento no tenía parangón, ¿no? Sobre todo si consideramos que las fortificaciones italianas estaban en ese proceso de transición desde la fortaleza medieval hacia lo que luego se conocería como traza italiana. En el caso de Pavía se ve muy bien, ¿no? Porque era una fortaleza medieval, pero con una serie de obras de campaña ya de estilo más avanzado. Y en cuanto a los capitanes, que casi se me olvida, en Ujú. el caso imperial podemos hablar fundamentalmente de 5 personajes. El condestable de Borbón, del que ya hemos hablado, que teóricamente era el líder del ejército, digo teóricamente, porque después de que el ejército imperial se retirase de la Provenza y se refugiase una parte en Pavía y el grueso en Lodi, el condestable pasó a Austria para encargarse de la recluta de lansquenetes. Entonces, los demás eran el virrey de Nápoles, Carlos de Lanoy, Charles de Lanoy, un flamenco, el marqués de Pescara, que era el auténtico eh, líder fáctico del ejército, era un hombre joven, de unos 35 años, pero muy experimentado. Había luchado en la batalla de Rávena de 1512, había estado en todas las campañas de 1521, 22, 23 y 24, y era un personaje que por su aura personal y por su forma de relacionarse con la tropa, tenía aquel algo especial que hacía que los soldados estuviesen dispuestos a seguirlo. Y luego estaba el sobrino, bueno, el sobrino, pero prácticamente de la misma edad del marqués de Pescara, que era el marqués del Basto, que el marqués del Basto sería uno de los grandes generales de Carlos V hasta su muerte en 1546, es decir, uno de los personajes clave de las campañas imperiales en las décadas de 1530 y 1540, pero que en ese momento todavía estaba empezando a adquirir a bregarse en combate, ¿no? Por así decirlo. Y en el caso francés se puede destacar muchos personajes. De hecho, a Francisco I en su consejo no le faltaba gente experimentada. Eh, ¿Qué se puede citar? Se puede citar al mariscal Jacques de la Palisse, se puede citar al gran écuyer, ¿no? El gran escudero Galeacho Sanseverino, que era un noble del milanesado, leal a los franceses. Se puede citar al tío bastardo de Francisco I, Renato de Saboya. Estos tres, sin ir más lejos, eran personajes que ya estaban, bueno, habían pasado la madurez, tenían 50, 60 años, eran gente que había estado en las guerras de Italia desde sus inicios, que habían ido ya en la primera campaña, en la de 1494, habían estado ahí. Sin embargo, Francisco I no les hizo caso. No les hacía caso porque hablamos de un rey joven, un rey que tenía 30 años recién cumplidos en ese momento, con mucho brío, muy fogoso, eh, y por lo tanto, realmente el que movía los hilos alrededor de Francisco I era Guillaume Gouffier de Bonivet, el almirante de Francia, que era de su misma edad y estaba muy en sintonía con él. Era un personaje muy fogoso, eh, muy bravucón, pendenciero, bueno, muy de todos a ellos, ¿no? De atacar, atacar, atacar sin meditar un poco. Entonces así está un poco configurada, ¿no? La situación en cuanto a mandos en vísperas de la batalla. Pues ahora que conocemos un poco más todos los antecedentes, todo el contexto histórico y todo lo que tiene que ver con la composición, los números y los bandos, ¿no? de esta batalla, podemos abordar el desarrollo mismo de la misma. Es decir, cómo
tuvo lugar esa batalla de Pavía el 24 de febrero de 1525 y por qué se produjo esa victoria tan contundente de las tropas de Carlos V. Pues ese es es el gran kit de la cuestión, ¿no? Y de hecho, cuando empezamos a planificar el libro, eh, me pedí personalmente el capítulo de la batalla porque sabía que era posiblemente el tema más complejo. Y esto es porque la batalla en sí, eh, hay muchísimas fuentes y muchas de ellas de testigos y muy ricas en detalles, pero es muy complicado trazar la visión general porque, bueno, las fuentes se contradicen, muchas veces hablan de oídas de las cosas que no veían, porque el campo de batalla era extremadamente amplio. De hecho, creo que podemos empezar por ahí, ¿no? Porque el campo de batalla de Mm. Pavía en sí es un lugar que se llama el Parco Vecchio, el Parque de Pavía, o simplemente el Parco, ¿no? Como lo llamaban en la época. Que básicamente al norte de Pavía había una amplísima zona de cotos de caza del duque de Milán que tenía un aliciente para combatir ahí, y es que eh, toda la zona circundante de Pavía era básicamente terreno agrícola. Esto significa zona de viñedos, zona de frutales, eh, todo surcado por acequias, por arroyos, en fin, un lugar en el que maniobrar grandes formaciones de miles de hombres era prácticamente imposible. En cambio, el Parco Vecchio no era zona de cultivos, es decir, es cierto que había bueno, zonas urbanas, había zonas edificadas, ah, había bosques y había un arroyo, el Bernabola, que lo atraviesa de norte a sur. Pero era la única zona en la que había amplios espacios abiertos para combatir. Entonces, cuando el marqués de Pescara, a finales de febrero de 1525, perdón, ve que su ejército, que lleva casi un mes acampado delante de las fortificaciones de asedio francesas, está empezando a flaquear por falta de suministros, decide que es el momento de tentar la suerte. Porque de lo contrario el ejército se va a disgregar y se habrá perdido la ocasión de aprovechar esa gran fuerza reunida para salvar Pavía, además, específicamente. Entonces lo que planea es hacer un ataque por sorpresa a través del del Parco Vecchio, que tiene que converger sobre el centro del parque, sobre una edificación conocida como Palacio de Mirabello, que a veces en las fuentes se lo llama castillo, pero que en realidad era básicamente, eh, bueno, como una gran casa de campo utilizada por los duques de Milán como residencia cuando estaban en Pavía y querían dedicarse a sus cacerías. Entonces el plan era que el ejército, abandonando el campamento, diese un gran rodeo, primero hacia el norte y luego hacia el oeste, para atacar el Parco Vecchio en un punto desprotegido, un punto alejado de los campamentos franceses, luego bajar hacia Mirabello, tomar por sorpresa Mirabello, donde se creía de hecho que estaba alojado Francisco I, cosa que había sido cierta hasta hacía una semana, unos 10 días antes, había estado ahí en efecto, pero en el momento de la batalla, digamos, estaba acampado en otro sitio. Y al mismo tiempo que esto sucedía, desde la ciudad de Pavía, el jefe de la guarnición, Antonio de Leiva, tenía que salir a su vez con casi todos los efectivos de la guarnición para acoger a los franceses entre dos fuegos y si los franceses se retiraban, simplemente socorrer la ciudad y si no se retiraban, darles batalla en una posición desventajosa para los franceses. Entonces, la madrugada del 24 de febrero, una avanzadilla española se dedica a abrir brecha en el muro del parque. Bueno, se utilizan vaivenes, que básicamente son maderos usados como arietes, ¿no? Están casi toda la noche, hasta una hora antes del amanecer, están los soldados picando ahí
abriendo brechas. No sabemos ni dónde se abrieron, ni cuántas eran, ni a qué amplitud tenían. Eh, unas fuentes dicen que eran dos, otras que eran tres y otras ni siquiera lo precisan. En cuanto a dónde estaban, se han hecho muchísimas especulaciones, porque lo cierto es que ninguna fuente dice dónde se abrieron. Lo más plausible, a mi entender, es que estuviesen entre la zona que actualmente se conoce como la Due Porte y la Cartuja de Pavía. Es decir, en algún punto entre esos dos lugares, ¿no? Al norte del parque, en cualquier caso. Entonces, en cuanto se abrieron esas brechas, las tropas imperiales comenzaron a entrar en el parque, todavía en la penumbra, aunque ya empezaba a despuntar el sol, y fueron formando los escuadrones. Claro, entre tanto, los exploradores franceses ya vieron que algo estaba pasando. Porque en un Mm. principio, cuando los imperiales durante la noche se retiran de sus alojamientos, prenden fuego al campamento y al ver que se marchan hacia el norte, Francisco I creía que, ay, que bien, su ejército se deshace. Voy a dar la orden de perseguirlos, pero de día. Pero en ese momento, cuando se ve que el ejército imperial está dentro del parque, los franceses tienen que movilizarse a toda prisa. Entonces, el ejército francés está disperso a lo largo de todo el parque. En la zona occidental estaba Francisco I, alojado con el grueso de los hombres de armas, con los lansquenetes alemanes de la Banda Negra y con la infantería francesa, los Fantoppins. En el extremo sur del parque, sureste más bien, en la zona de la Torre del Gallo, estaba alojado con el grueso de los suizos, perdón, ya me salen los acentos franceses ahí donde no toca, el mariscal Flogange, Roberto III de la Marque, lo he dicho, con 4.000, 5.000 suizos. Y luego, fuera del parque, dentro de las líneas de asedio, al oeste de la ciudad estaba el duque de Alençon, con una serie de tropas mayoritariamente francesas, y luego en la zona este estaba el mariscal Montmorency. Por cierto, el tipo que comandó el ejército francés en la batalla de San Quintín, 32 Ujú. años después, ahí es nada, estaba ahí Montmorency con el resto de los suizos y con la infantería italiana de las bandas negras. Que los italianos de las bandas negras eran los hombres de Giovanni de Médicis, Juan de las Bandas Negras, el sobrino del Papa Clemente VII. No sé si conoces o conocen los oyentes una película que se titula El oficio de las armas, Sí, que es fantástica, es una representación fantástica de lo que era no ya la idiosincrasia y la forma de vivir y morir de los hombres de las guerras de Italia, sino también de la propia sociedad italiana del Renacimiento. Así que yo la recomiendo encarecidamente. Pero volviendo a la batalla, mientras la vanguardia española, formada por una serie de arcabuceros encamisados y de caballería ligera a las órdenes del Marqués del Basto, ataca Mirabello, los franceses se van movilizando. Entonces, Mirabello cae sin oposición, prácticamente, porque realmente en Mirabello había muy pocas tropas. Lo que había era los bagajes del ejército y todo el conjunto de civiles. Los vivanderos, bueno, las prostitutas, en fin, criados, todo el servicio civil que iba siguiendo a las tropas estaba concentrado en Mirabello. Entonces, mientras los hombres del Marqués del Basto saquean Mirabello, los suizos de Florange se han movilizado todo lo rápido que han podido. De hecho, tan a prisa que ni siquiera han cogido sus arcabuces. Y esto lo cita Florange en sus memorias. No es que los suizos tuviesen mucha arcabucería, pero habían ido tan rápido que no habían cogido los arcabuces. Y estas tropas avanzaron hacia el norte y se toparon del día que se iba despejando, se toparon con la retaguardia de los imperiales,
que consistía en unos 1.500 infantes italianos que además estaban en guardia de la artillería imperial. Entonces, los pobres italianos en inferioridad numérica fueron prácticamente barridos por los suizos y estos les tomaron la artillería. De forma que la situación para los imperiales no pintaba especialmente bien en ese momento, sobre todo si tenemos en cuenta que los escuadrones tanto de infantería como de caballería, básicamente un escuadrón de infantería española, 2 escuadrones de lansquenetes y 3 escuadrones de hombres de armas, además de algunas pequeñas agrupaciones de caballos ligeros, estos, a medida que iban descendiendo hacia Mirabello, la artillería francesa, que estaba al oeste, que estaba con Francisco I de Francia, eh, se calcula que unos 12-15 cañones, toda esa artillería rápidamente la desplegaron y la pusieron a batir de enfilada a las tropas imperiales que iban bajando hacia Mirabello. De hecho, en ese momento todo estaba a favor de los franceses. Pero entonces Francisco I cometió el error decisivo. Hizo que los cañones dejasen de disparar, no porque considerase que los imperiales estaban ya deshechos, que no lo estaban, sino porque en ese momento alineó a todos sus hombres de armas para lanzar una carga arrolladora con la que destrozar a los contrarios y así hacerse con la victoria. Se le puede perdonar porque de hecho esta misma táctica, es decir, primero castigar con la artillería al enemigo y luego rematarlo con una carga de caballería, en la batalla de Marignano le había funcionado a las mil maravillas. Sin embargo, en Pavía fue todo lo contrario. De hecho, cuando empezó la carga, eh, rápidamente el duque de Borbón y el virrey de Nápoles, Carlos de Lannoy, que estaban al frente de la caballería, salieron al encuentro de los hombres de armas franceses. Se trabó un choque. Bueno, es que podemos imaginar cuando chocan dos agrupaciones de miles de hombres a caballo con armadura pesada. Bueno, es que lo dicen las propias crónicas. Viose hombres y caballos volar por los aires, ¿no? Claro, los franceses tenían mejor caballería y se fueron imponiendo, fueron empujando a los imperiales hacia un bosque. Pero en ese momento el marqués de Pescara ordenó que interviniesen 300 arcabuceros españoles, la compañía del capitán Quesada, concretamente, y les dijo que fuesen en apoyo de los hombres de armas imperiales para evitar que esa carga francesa acabase convirtiéndose en un triunfo. Y entonces es el famoso momento en el que los arcabuceros fueron llegando y por los flancos y por el frente empezaron a tirar casi a quemarropa contra los hombres de armas franceses. O sea, más que formar una línea de disparo fija que iba castigando al enemigo, lo que hacían era escabullirse entre los caballos, tirar a quemarropa, confundir a los caballos ahí, haciendo gestos. Luego aparecía por detrás otro y disparaba al caballo y lo derribaba. Y así, en cuestión de minutos, empezaron a caer por doquier gendarmes franceses. Otros eran derribados de los caballos, los arcabuceros los ejecutaban en el suelo en lugar de tomarlos prisioneros, es decir, no les daban buena guerra. Que la buena guerra era, si tú vencías al rival, lo tomabas prisionero para pedir rescate, pero ahí no se daba cuartel. Ahí, por ejemplo, el mariscal Jacques de la Palice, del que hablábamos antes, fue derribado y antes de que un hombre de armas imperial lo pudiese, digamos, capturar, apareció un arcabucero y lo ejecutó de un tiro por detrás, a quemarropa, sin ningún tipo de contemplación, ¿no? Entonces, los franceses empezaron a recular. La caballería francesa siguió combatiendo, pero las cosas pintaban francamente mal. Y en ese momento Francisco I pidió la intervención de su infantería. Avanzó el escuadrón de la Banda Negra. Fíjate que es curioso porque ese escuadrón lo lideraban dos personajes. Uno era
Francisco de Lorena, que era hermano del duque de Lorena, que era un estado del Sacro Imperio, pero de tendencia francófila, digamos, en ese momento. Y el otro personaje que lo lideraba era el duque de Suffolk, Richard de la Pole, que era el último pretendiente al trono inglés de la Casa de York, porque después de la batalla de Bosworth Field, en la que muere Ricardo III, siguió habiendo pretendientes dinásticos de la Casa de York. Solo que, bueno, digamos que por desgracia para este hombre, los arcabuceros españoles acabaron con él y ahí acabó su línea. Y precisamente lo que pasó es eso. El escuadrón de la Banda Negra se fue aproximando al escuadrón de infantería española y el marqués de Pescara dispuso sus arcabuceros de tal forma que estos fueron, en esta ocasión sí, disparando por hileras. Mientras unos disparaban, otros cargaban y así sucesivamente para formar una cortina de fuego constante. Y en cosa de 15 minutos, el escuadrón de lansquenetes de la Banda Negra estaba eh, desbaratado. Y de hecho cuenta uno de los testigos, Juan de Znaya, en su crónica, que se veía eh, a tal lansquenete con 5 agujeros de bala en el coselete, es decir, en la armadura, a otros con 4, con 3 y con 2. Claro, esta pobre gente, además con sus comandantes que no tuvieron mejor ocurrencia que ponerse delante y por lo tanto cayeron a las primeras descargas, fueron fácilmente desbaratados por los lansquenetes alemanes de Carlos V. Y hay que decir que la gente de Frundsberg consideraba que los lansquenetes que luchaban contra el emperador eran traidores, lo que significa que no, tampoco les daban cuartel. Y fue una escabechina absoluta. Entonces, en ese momento, la única esperanza de Francisco I eran los suizos. Y hay que decir, los suizos de Flogange, porque ya Antonio de Leiva había hecho su salida desde Pavía y en ese momento, en la zona de las 5 abadías, que es la zona en la que se alojaban las tropas suizas de Montmorency y los italianos de Giovanni de Médicis, por cierto, su jefe no estaba con ellos porque había sido herido unos días antes y habían tenido que evacuarlo para poder darle tratamiento médico. eh, no recuerdo si en Parma o en Mantua, pero fuera de la zona de operaciones, digamos. Claro, sin su jefe estaban desmoralizados y esas tropas en ese momento estaban luchando por mantener sus posiciones. Por lo cual, solamente Flogange era la esperanza de Francisco I. Que Francisco I en ese momento estaba ya retirándose, tratando de salvarse con su escolta. Solo que lo hizo por una ruta por la que se encontró con una de las puertas que había sido ocupada ya por arcabuceros españoles, que además habían hecho una carnicería de los alemanes de la Banda Negra. Entonces, básicamente, Francisco y su escolta se dedicaron a deambular por el campo de batalla, tratando de encontrar o a los suizos o una zona por la que escapar. En cuanto a los suizos, estos se aproximaron, atravesaron el arroyo Bernabola y fueron desplegándose para luchar contra las tropas de infantería de los imperiales. Pero ya sabemos que en ese momento, primero, no se atrevieron a medir sus picas con las de los lansquenetes. O sea que ya iban escarmentados. Mm. A pesar de haber destrozado a los italianos, ya venían un poco asustados. Y entonces los arcabuceros españoles giraron al frente y también con una serie de descargas, y esto lo cuenta literalmente Florange, con una serie de descargas los 400 hombres de vanguardia cayeron abatidos. Y los lansquenetes de Frundsberg cargaron luego envolviendo la formación por el frente y los flancos y también destruyeron ese escuadrón suizo. Claro, en ese momento la batalla para los franceses estaba ya perdida. La cuestión era si
Francisco I podía salir de ahí o se iba a caer prisionero. Y por desgracia para él, parece que escogió la ruta equivocada y en lugar de hacer lo más sensato, que habría sido tratar de reunirse con las tropas del duque de Alençon, que por cierto, en lugar de tratar de acudir en ayuda de su rey, básicamente se retiraron al otro lado del río Tesino sin oponer ningún tipo de resistencia, cosa por la cual el duque de Alençon luego sería durísimamente censurado. En lugar de tratar de seguir esa vía, digo, Francisco I se fue derecho hacia una zona por la que no había escapatoria. Y uno de los grandes debates sobre la batalla es quién capturó a Francisco I. O mejor dicho, quién no lo capturó. Porque es que cualquier persona que estuviese mínimamente cerca y que supiese escribir, luego pues presentaría su reclamación, ¿no? Y eh, a partir de leer muchísimas fuentes sobre, no ya tanto las crónicas que se escribieron años después, sino las fuentes que se escribieron en los días posteriores a la batalla, sobre todo cartas de testigos y de personajes que estuvieron agregados a los ejércitos en lucha, bueno, básicamente al ejército imperial, ¿no? Ya sea observadores neutrales, venecianos, de Mantua, etcétera. La deducción es que eh, un arcabucero español derribó al caballo de Francisco I de un tiro y Francisco I quedó atrapado debajo y que entonces varios hombres de armas, supuestamente de la compañía de Hugo de Moncada, lo rodearon y lo capturaron. Y de estos, eh, los que son casi seguros son tres, que son Juan de Urbieta, vasco, Alonso Pita da Veiga, gallego, y Diego de Ávila o Diego Dávila, granadino, que son los tres que tienen cédulas o documentos que acreditan por parte de Carlos V que estuvieron presentes, que intervinieron en la captura de Francisco I. Pero, vamos, estos son los que sabemos seguro, porque es que luego aparece también un arcabucero llamado Córdoba, aparece unos italianos, aparece el conde de Sal, ¿no? Eh, pero ya digo, la primera carta que menciona la captura de Francisco I, que es del mismo día, habla de 4 hombres de armas. Y en los días siguientes también se mencionan hombres de armas y arcabuceros españoles. Así que yo creo que la idea más plausible es esta que he expuesto. Hmm. Has mencionado una de las consecuencias a corto plazo de la batalla, como fue la captura de Francisco I. Pero también quería preguntarte por algo que siempre pregunta la gente en estas circunstancias, el número de bajas. Si conocemos cuánta gente murió en la batalla de Pavía en ambos bandos. Pues esa es una pregunta que también es complicada de contestar, ¿eh? Y no porque no haya estimaciones, que hay y absolutamente dispares. Vamos a ver, para el caso de los franceses, la cifra más baja que he encontrado en las fuentes es de 6.000 muertos. Y luego las más altas se van ya a 10.000, 12.000. Y en el caso de los imperiales, pues poquitos. Las cifras más bajas son de 400 y las más altas, que yo creo que son más realistas, de unos 1.500. Hay que tener en cuenta que en esa época el tema de los prisioneros era diferente a cómo se concebiría más tarde. Es decir, había prisioneros de rescate y prisioneros que no eran de rescate. A la gente pobre, a los soldados rasos, lo que se hacía era desarmarlos, hacerles jurar que no tomarían las armas durante 6 meses o un año y enviarlos a sus casas, bueno, a sus casas, escoltarlos, enviarlos con escolta hasta las fronteras del país, en este caso del Ducado de Milán, y luego que se fuesen a sus casas. Y los que eran de rescate, que eran básicamente caballeros y nobles,
de esos sí que hay muchísimas listas de Pavía. Hay que pensar que Pavía fue la tumba de la nobleza francesa, pero también la cárcel, ¿no? Porque es que básicamente en Pavía eh, tres cuartas partes de la élite del reino o muere o es apresada. Y los que están prisioneros solo se van a- a salvar de ese cautiverio pagando rescates cuantiosísimos. Mm. Háblanos acerca de otras consecuencias a medio y a largo plazo de esta batalla de Pavía, porque desde luego dio para mucho. Primero, ¿no? Esa estancia de Francisco I en Madrid, que termina con la firma del Tratado de Madrid. También el saqueo de Roma de 1527, o mismamente a largo plazo la creación de los tercios. Sí, sí, sí. Realmente, yo cuando oigo gente que dice que Pavía no fue decisiva, eso hay que matizarlo. Que no puso fin a la guerra. No puso fin a la guerra. Pero es que hay una frase de uno de los cronistas italianos más importantes del periodo, Francesco Guicciardini, que además era uno de los altos dignatarios de Clemente VII, del entonces Papa de Roma, que dijo que la victoria imperial eh, puso tanto miedo en los príncipes de Italia como no se había visto nunca, probablemente. Mm. O sea, a fin de cuentas, el proceso que empieza con la captura de Francisco I, que sigue con ese Tratado de Madrid absolutamente draconiano, y tratado impuesto por el virrey Carlos de Lannoy, que es un tratado que, vamos, que Francisco I, nada más pisar Francia, se desdijo, porque eh, la palabra está muy bien, pero claro, cuando te ves libre y ves que te han dado, pero bien, eso del honor Mm. caballeresco quizá ya no suena tan bien. Pero es que paradójicamente, al no aceptar esa paz, Francisco I da alas a la Liga de Coñac, que se va formando en la segunda mitad de 1525 y que incluye a todos aquellos que básicamente han cobrado miedo y que temen que Carlos V se convierta en el dueño de Italia. La República de Venecia, el propio duque de Milán, Francesco Sforza, en teoría, bueno, en teoría no, en la práctica vasallo y aliado de Carlos V, lo traiciona, los estados pontificios y la República de Florencia. Y o sea, todos estos potentados italianos se alían con Francisco I de Francia para impedir el triunfo de Carlos V. Pero es que irónicamente, al optar por esa beligerancia, consiguen justo el efecto contrario, que es Mm. que las fuerzas imperiales, eh, claro, Francia puede perder un ejército en 1522 y levantar otro, perder otro en 1523 y levantar otro, pero perder otro en 1525, o sea, a fin de cuentas, obviamente Francia tenía un potencial demográfico inigualable para ningún otro reino. Pero estamos hablando de una guerra que es que lleva 4 años ya con un desgaste considerable. Y sobre todo Francia está en ese momento económicamente eh, contra las cuerdas. Y además es que ya prácticamente eh, no puede encontrar soldados veteranos porque es que han muerto. Le Mm. queda muy poco potencial a Francia en ese momento. Entonces, cuando el ejército de la Liga de Cognac ataca Milán, se topa con una defensa acérrima de los ejércitos imperiales, bueno, de la infantería española, básicamente, porque los lansquenetes, como ya sabemos, después de la batalla de Pavía, se van a sus casas. Pero en 1526, mientras el ejército imperial, liderado por el marqués del Basto, porque el marqués de Pescara fallece a finales de 1525. Entonces, el marqués del Basto y Antonio de Leiva
defienden Milán con éxito contra los pontificios y los venecianos, y cuando llega Frundsberg con 12.000 lanzcanetes, claro, el camino hacia el saco de Roma es inevitable, porque no hay nadie que pueda salvar. Francisco I va a tardar meses en poner un ejército sobre la mesa. Los venecianos, eso de jugarse el pellejo por el Papa, no va mucho con ellos. Entonces, Mm, claro, se produce el saco de Roma y se da una situación que en Italia no tiene precedentes desde la época de Carlomagno. Es decir, una hegemonía imperial absoluta e incontestada en toda la península. No ya porque Nápoles, Sicilia y Cerdeña sean reinos de la monarquía hispánica, sino porque es que además los imperiales están en poder de Roma, eh, están en poder de los puntos clave de Normandía, decía, de Lombardía. Claro, al final va a haber dos campañas más. La campaña de Nápoles de 1528, en la que ese ejército francés que tanto le había costado a Francisco I movilizar va a morir de peste asediando Nápoles, con el consiguiente cambio de bando además de Andrea Doria, que Andrea Doria cuando ve que Francisco I está acabado, eh, lo abandona y se pasa al bando de Carlos V. Y luego, después de la reconciliación entre Carlos V y Clemente VII, las fuerzas imperiales, junto con las pontificias, van a asediar Florencia, donde se ha producido una revuelta contra los Medici. Y después de eso, en 1530, es cuando Italia finalmente está en paz, con una hegemonía imperial incontestable, y Carlos V ve que es el momento de hacer su viaje a Italia para esa decisiva coronación imperial que se produce en Bolonia por el propio Papa Clemente VII. De hecho, el último emperador en ser coronado por un papa es Carlos V. No va a haber más ya. mm. Y digamos que así es como se cierra ese ciclo que empieza en 1521 con la declaración de guerra de Francisco I en respuesta a no haber podido conseguir la corona imperial, con otra Mm, coronación otra vez de su archienemigo. mm. Pues con esa pataleta de Francisco I y con ese final feliz para Carlos V, terminamos este podcast, esta entrevista. Y nada, yo como siempre digo, cualquier persona que haya escuchado este programa y que quiera profundizar en el tema, para eso tiene el libro que pueden comprar en todas las librerías y también online para profundizar y para conocer todo lo que gira alrededor de esta batalla de Pavía que este año cumple su 500 aniversario. Así que nada, muchísimas gracias por todo, ¿vale? Un placer, un placer.